¿Qué tal, libres pensadores? Bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias a los que se están suscribiendo a mi canal y a los que todavía no lo hicieron, los invito a hacerlo. Y les recuerdo que suscribirse es totalmente gratuito. Vamos al video. Bueno, el video de hoy se titula ¿Se puede hablar con el diablo o con Satanás? Bueno, como se imaginarán, como ateo no creo en la existencia de ningún dios y por ende tampoco del diablo o de cualquier otra figura mitológica antagonista de algún dios. Por lo tanto, pienso que tampoco es posible comunicarse, por supuesto, ya sea con Dios o con Satanás, obviamente. Pero creo que a nivel sociocultural es importante analizar este supuesto ser malvado espiritual llamado diablo o Satanás, aunque no exista, porque este personaje ha influenciado y lo sigue haciendo de alguna u otra manera el comportamiento de millones de personas. Porque la idea del concepto de Dios sin la figura del diablo o Satanás sería completamente diferente y tal vez obsoleta. Así que en este video voy a analizar a este personaje llamado Diablo y voy a hablar del mismo suponiendo que exista. Y lo primero que se me viene a la mente como libre pensador, suponiendo que exista el diablo o Satanás, como quieran llamarlo, es el hecho de que si se supone que Dios existe y podemos comunicarnos de alguna manera con Él, ya sea a través de la oración, por ejemplo, cuando la persona envía un mensaje, o bien a través de la Biblia, cuando Dios supuestamente responde, entonces también sería posible, teóricamente, comunicarnos con el diablo. De hecho, según la Biblia, dice que efectivamente es posible hablar directamente con Satanás. Y esto lo encontramos en el pasaje del Génesis, cuando relata el diálogo que mantuvieron Adán y Eva con la serpiente en el famoso jardín del Edén. ¿Se acuerdan cuando la serpiente tentaba a Eva para que comiese la manzana? Así que obviamente que la creencia popular piensa que hablar o comunicarse con Satanás implicaría necesariamente que una persona sea satanista. Pero esta es una postura o una idea religiosa fundamentalista y retrógrada, que no toma en consideración el diálogo entre partes que tengan diferentes posturas ideológicas. Así que hablar con Satanás, en el caso de que sea posible, no significaría necesariamente adorarlo ni estar interesado en seguirlo. De la misma manera que si Dios existiese, yo o cualquier otro ateo podría tranquilamente hablar con él, pero elegir no adorarlo ni seguirlo. Yo no tendría ningún problema en dialogar con algún Dios en el caso que exista uno. Y esto sería como escuchar las diferentes propuestas que tengan los políticos en una campaña electoral. Es decir, una vez que escuchamos las propuestas, luego podremos decidir a quién votar, luego de haber evaluado cada propuesta. O también podríamos elegir no votar por ninguno. Y análogamente sucede con Dios y Satanás. Se puede elegir seguir a uno o a otro o a ninguno. La ventaja de hablar con Satanás, en el caso que fuese posible, sería muy útil para escuchar de primera mano la otra versión de los hechos. ¿Acaso tiene algo de malo escuchar la otra campana? Por supuesto que si de una parte tiene algo que esconder, se preocuparía mucho si uno quiere escuchar la otra campana. Poder hablar con Dios y también con Satanás nos daría una gran dignidad, es decir, la dignidad de escuchar las propuestas, evaluar y luego elegir a quién adorar. O no seguir ni adorar a ninguno. Una postura neutral que no está para nada contemplada en la Biblia. Si leemos, por ejemplo, el pasaje de Apocalipsis, donde Dios dice que vomitará de su boca a quien sea tibio espiritualmente. Piensen en los periodistas. Por ejemplo, ¿acaso cualquier buen periodista profesional no entrevistaría a Dios y a Satanás? Y esto no significaría que el periodista estuviese a favor de uno o en contra del otro. Entonces, como libre pensador y suponiendo que Satanás exista, me pregunto, ¿cómo podría ser yo para comunicarme con él? Bueno, como dije anteriormente, en primer lugar, teóricamente uno se podría comunicar con el diablo telepáticamente, es decir, a través de la oración, o inclusive hablando, como dice el relato del Génesis. Pero como soy un libre pensador racionalista, es algo que no hubiese funcionado porque me hubiera costado mucho intentar hablar con Satanás de esta manera. Porque aunque trate de suponer que Satanás exista, sé que no me estaría comunicando con este ser y a lo sumo sucedería que me estaría autosugestionando, dándome yo mismo las respuestas.
Por lo tanto, la opción más factible que se me ocurre como libre pensador para probar, intentar comunicarme con Satanás, sería escuchar lo que tiene él para decirme a través de algún libro que los satanistas consideren sagrado, o por lo menos de suma importancia. Un libro en donde se expresen los pensamientos de Satanás, o en donde alguien exprese el nombre de Satanás, lo que éste tenga para decir al mundo. De la misma manera que ocurre con la Biblia, que fue escrita por seres humanos. Y fue así que me tomé la molestia de leer la Biblia satánica de Anton LaVey. Y debo decir que es un libro muy interesante, con algunas cosas que se pueden rescatar para aplicarla a la vida cotidiana, como se pueden rescatar muchas cosas de diferentes libros, inclusive de la Biblia también. No quiere decir que si uno critica un libro sea totalmente errado. Por supuesto que sé muy bien que esta Biblia satánica fue muy criticada y lo sigue siendo porque aseguran que está llena de plagios. Pero bueno, también de la Biblia se puede decir lo mismo. Pero dejando de lado por un momento las críticas de carácter técnico, la cuestión es que existe un libro llamado Biblia satánica, que tiene un contenido con el cual uno puede estar de acuerdo o no, pero para hacerlo primero debería leerlo. Pero la gran mayoría de los creyentes piensa que como el diablo o Satanás es un ser muy malvado, injusto y padre de mentira, etcétera, etcétera, ni siquiera se toman la molestia de escuchar de primera mano qué tiene para decir Satanás a través de este libro, de esta Biblia satánica. Los creyentes no se toman la molestia en saber cuál es el descargo de Satanás, cuál es su punto de vista sobre el bien y el mal, sobre el famoso conflicto espiritual entre Dios y Satanás, etcétera, etcétera. Pareciera ser que la gente creyente tiene miedo de escuchar el otro punto de vista, la otra campana. Y este es el gran problema de las religiones. Un problema que a su vez es una de sus principales características negativas, es decir, no escuchar los otros puntos de vista. Y de esta mala costumbre nacieron justamente los dogmas, es decir, las supuestas verdades absolutas e infalibles que no pueden ser criticadas y que hacen creer a los creyentes que no hay ninguna necesidad de escuchar otras campanas, otras versiones, otros puntos de vista. Por este motivo, siempre hubo y siempre habrá conflictos entre religiones, por este capricho de creer tener la verdad absoluta. Por lo tanto, si uno tiene una idea del diablo solamente leyendo la Biblia, entonces tendrá obviamente un concepto o una idea parcial y arbitraria de dicho personaje. Por eso los ateos, por ejemplo, leemos la Biblia y podemos leer cualquier otro libro de religión, porque no tenemos miedo a escuchar otras versiones. De la misma manera sucede con los otros personajes calificados como malvados, entre comillas, que se encuentran dentro del relato bíblico. Es decir, se tienen ideas preconcebidas y concepciones unilaterales sobre estas personas. Entonces, en el ámbito religioso, se dice y se asegura que Judas traicionó a Jesús, y este es un hecho que para los creyentes no puede ser discutido. Lo creen y lo aceptan ciegamente. Entonces, Judas queda etiquetado permanentemente como la traición por antonomasia. Pero muy pocos creyentes se plantean qué hubiese dicho Judas al respecto, si hubiese tenido la posibilidad de defenderse y de dar su punto de vista. Por supuesto que muchos creyentes dicen que si Judas se suicidó era obviamente porque se sentía en culpa. Pero esto también puede ser puesto en duda. O tal vez Judas podrá haber sido un traidor. Pero, ¿y si no lo fue? Justamente por culpa de los dogmas, un creyente no va a aceptar nunca la posibilidad de que Judas haya sido acusado de traidor injustamente. Por eso ni siquiera se tomará la molestia de suponer algún descargo defensivo de primera mano por parte de Judas o por algún defensor o abogado defensor. Y así, análogamente, según la Biblia, Poncio Pilato fue un cobarde porque no tuvo el valor de liberar a Jesús. Pero ¿qué hubiese pasado si Poncio Pilato hubiese tenido la posibilidad de contarnos su versión de la historia? Es decir, los creyentes no tienen la otra versión ni quieren tenerla. Si existiesen declaraciones extrabíblicas de Judas, Pilato o cualquier otro personaje calificado como malvado dentro del ámbito religioso, estos no tendrían ningún valor para los creyentes porque justamente está fuera de la Biblia. Porque la Biblia es tomada como un libro sagrado y todo lo que esté afuera no tiene ningún valor o ningún peso. Sin embargo, sabemos que todo lo que está adentro o fuera de la Biblia debe ser analizado y verificado. Este es el peligro de considerar la Biblia o cualquier libro como un libro sagrado.
y es el de suponer que todo lo que está adentro del mismo es necesariamente verdadero, mientras que todo lo que esté afuera podría ser verdadero. Este es el razonamiento de alguien que considera un libro como sagrado e infalible. En el ámbito religioso se estigmatizó a Tomás, por ejemplo, como un pobre hombre sin fe o con poca fe, simplemente porque pidió tocar el costado, es decir, la herida de Jesús, después de que éste supuestamente resucitó, para cerciorarse que era verdad. ¿Pero acaso Tomás era un idiota, un cobarde? ¿Qué hubiese pasado si Tomás nos hubiese dado algún buen argumento para contarnos por qué pidió tocar a Jesús para creer? Por lo tanto, todos los personajes que la Biblia descalifica o ridiculiza no tienen la posibilidad de defenderse al mismo nivel que Dios, es decir, con otro libro sagrado. Y en el caso de Satanás, para el cual existe una Biblia satánica, la gran mayoría de los creyentes considera que no es necesaria leerla, porque sostienen que en la Biblia ya está todo explicado. Pero la realidad es que en cada religión no se escuchan las otras campanas o las otras versiones, o se escuchan pero muy lejos, por temor a que quede al descubierto alguna falacia o algún error que pueda llevar a los creyentes a poner en duda la veracidad de su libro sagrado e inclusive de su fe. Por otro lado, y lo digo con todo respeto, la gran mayoría de los creyentes no solamente tiene un concepto negativo y arbitrario sobre Satanás, sino que además tiene una idea muy infantil de este personaje. Piensen en esto. Qué paradójico y qué triste que es que haya gente adulta que no solamente crea que existe un personaje llamado Diablo o Satanás, sino que además le tenga miedo. Por eso es muy fácil controlar las mentes y las voluntades de las personas cuando hay una religión de por medio, porque el miedo reina soberano. Por un lado está el miedo a Dios, porque creen que éste tiene el poder para castigarlos, y por el otro lado está el miedo al antagonista de Dios, es decir, al diablo o a Satanás, que también tiene poder para hacer daño al creyente, si se aleja de Dios, supuestamente. Es decir, el creyente siempre es un ser inerme, incapaz de tomar distancia de ambas partes. Y además cree ingenuamente que hay solamente dos opciones, o estar con Dios o estar en contra de Él. Últimamente se quiso mitigar un poco esa idea infantil de Satanás con los cuernos, como un ser malvado de color rojo, con cara de malo, diciendo que éste puede disfrazarse como una persona normal, porque según la Biblia se puede transformar inclusive o aparecer como un ángel de luz. Pero básicamente la idea que tiene la gran mayoría de los creyentes es que el diablo o Satanás es un ser muy malvado, muy potente, con mucho poder, al cual es mejor ni acercarse. Es decir, cuanto más lejos de él se esté, mucho mejor. O sea, ¿se imaginan andar por la vida con este temor? Es preocupante que personas adultas anden por la vida con temor a un ser imaginario llamado Satanás, justamente porque creen que el mismo existe. Por lo tanto, el miedo que generan las religiones está hábilmente diseñado básicamente para dos cosas. En primer lugar, para que las personas obedezcan ciegamente. Y en segundo lugar, para que no tengan ganas de destapar la olla, como se dice comúnmente, y descubrir eventuales fraudes. Es decir, por miedo, la persona prefiere evitar investigar sobre cuestiones específicas de su religión y también ir a ver en otros lugares qué tienen para decir. Entonces, el mensaje es que todo lo que proviene de una determinada religión es verdadero y por descarte necesariamente lo que proviene de afuera es falso, es del enemigo de Dios. Y esta técnica es viejísima y lamentablemente sigue funcionando hasta el día de hoy, al menos para la gran mayoría de los creyentes. Pensemos en esto. Si el diablo o Satanás nos ofreciese una cita privada para aclarar puntos y para que podamos hacerle todas las preguntas que quisiéramos, ¿cuántos creyentes piensan que estarían dispuestos a aceptar esta ocasión, esta oferta? Personalmente pienso que muy pocos, y la gran mayoría no lo haría obviamente por miedo. Pero si un creyente tuviese miedo de encontrarse personalmente con Satanás, tiene la alternativa de leer libros satánicos o inclusive la famosa Biblia satánica de Anton LaVey. Pero pienso que muy pocos creyentes lo harán o lo hacen.
Y ya sé que muchos podrán decir que no lo hacen porque no necesitan hacerlo, pero el punto es que la gran mayoría de los creyentes no solamente no leyó ni piensa leer literatura seria o menos seria sobre Satanás, sino que ni siquiera leyó la Biblia completa, ni la piensa leer. Así de simple. ¿O cuántos creyentes piensan ustedes que se tomaron la molestia de leer la Biblia completa? Es decir, la gente cree en algo porque elige creer. Por eso, para creer no se necesita estudiar, ni indagar, ni mucho menos razonar. Simplemente se elige creer. Y por supuesto que cada uno tiene el derecho de elegir creer en lo que quiera, porque existe la libertad de culto, la libertad de expresión. Pero el problema de elegir sin fundamentos es que luego no se puede pretender que aquello que uno eligió creer sin fundamentos sea aceptado por los demás de la misma manera, es decir, sin fundamentos. Y para colmo, como si fuese una verdad absoluta. Esto es completamente errado. Conclusión, desde que el mundo es mundo, la vida misma ya es una lucha continua por la supervivencia, con diferentes problemas, vicisitudes, etc. Es hora de despojarnos de miedos imaginarios y de problemas que no existen. Ocupemos esa energía para tratar de solucionar problemas reales y para ayudar también a otros si está a nuestro alcance. Satanás no existe, nunca existió. Y por supuesto que negar la existencia de Satanás implica negar también la existencia de Dios. Cada uno de nosotros es responsable de sus propios actos. Elijamos hacer el bien porque es racional hacerlo, no porque un supuesto Dios nos obliga a portarnos bien, ni porque un enemigo llamado diablo anda al acecho tratando de hacernos daño. Esta idea es muy infantil y peligrosa y es hora de superarla. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. También te invito a dejar tus comentarios, opiniones y por qué no también tus críticas constructivas. Muchas gracias, nos vemos.